Tenemos malas noticias para Call of Duty Mobile. Actualmente el juego pesa casi 50 GB y se espera que en un futuro pese cada vez más. Así es amigos, con el nuevo modo los gama baja van a sentir el terror. Sin embargo no todo es malo, volverá la colaboración con chicas primera línea con nuevas recompensas. Además tenemos fecha para la serie de Halloween. Vuelve la Yak 12, por probar de meseta darán míticas y más cambios nos esperan. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Así como escuchaste, por probar de meseta darán míticas por tiempo limitado y también hablaremos de la nueva colaboración, el nuevo contenido y el peso del juego. Antes me gustaría agradecer a Michael Uribe por hacerse miembro del canal, a los demás miembros por apoyar mis videos y a toda mi comunidad, en verdad muchísimas gracias. Y si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones. Dicho esto, pasemos a continuar. Vamos a comenzar hablando de algo que mucha gente ha estado preguntando desde el primer momento que anuncié que se venía el nuevo modo. Sí, el peso del juego, que ya es realmente preocupante. En mi caso el juego ya pesa 45 GB, lo cual es demasiado, soy sincero, pero es que además no tengo todo descargado. Como estás viendo me faltan un montón de mapas, incluso recursos importantes. Hablamos de que el juego completo pesa casi 50 GB y mucha gente está preocupada porque cuando salga el nuevo modo seguramente va a pesar todavía más y tienen completamente razón. El nuevo modo de meseta se espera que por lo menos aumente 5 GB, aunque realmente puede ser más, porque es un modo completamente nuevo, con un montón de cosas nuevas, y yo realmente dudo que sean 5, serán como 8. Mucha gente se ha pensado que este modo es una nueva aplicación, pero no amigos, está implementado a COD Mobile, así que el peso aumentará para COD Mobile, por cierto. Más adelante hablaremos de esta beta porque por probarlo Activision estará dando un par de míticas por tiempo limitado. El caso es que si el peso aumenta no solamente afectará el espacio, también afectará el rendimiento porque se deberán cargar más recursos. Los gama bajas son los que más van a sufrir y recuerda que no solamente se debe calcular el espacio para cuando salga, sino también para futuras actualizaciones. Lo único que espero es que los de Activision pongan la opción para poder descargar el mapa de forma voluntaria o el modo de forma voluntaria, porque si te obligan entonces la cosa estará más complicada, todo el mundo lo deberá descargar. La colaboración con chicas primera línea podría ser de regreso en la temporada número 10, pero ojo, no sería la versión que ya tuvimos anteriormente, sino que sería la 2.0. En la versión de Garena esta colaboración de chicas primera línea 2.0 ya ha llegado antes y en comparación de la primera esta cuenta con nuevas recompensas y por supuesto también nuevas ruletas. De momento no se han confirmado eventos, pero se espera que si llega esta colaboración también cuente con alguno por ahí para la gente que no suele gastar dinero en el juego. Una de las ruletas que llegaría de llegar a esta nueva versión sería el de la ICR legendaria. Esta que es más futurista, de hecho se parece demasiado a la Bison que llegó hace tiempo de colaboración. El personaje que aparece vendría con esta legendaria y la verdad es que está guapa. La segunda arma sería una M4 legendaria y debo decir que está brutal. Sinceramente esta nueva versión de chicas primera línea 2.0 cuenta con mejores recompensas que la primera. A mí por ejemplo no me gustó la ruleta de la primera colaboración, se me hizo súper básica, aunque el personaje estaba más o menos, pero esta es otro nivel. Según el historial no llega ninguna colaboración sin ninguna recompensa gratis, así que también se espera que llegue algo en esta aunque sea reciclada. Obviamente no sabemos qué recompensa podría llegar, claramente no será un personaje, eso tenlo 100% por seguro, pero una skin de armas sí que podría ser. En la anterior versión llegó una caja fuerte con un montón de armas épicas de colaboración y de una vez te adelanto que guardes tus boletos. Antes de pasar con las demás noticias, mucha gente se estuvo quejando de que los eventos especiales no aparecían. El evento fiesta de partidas está bugueado porque por más que lo buscabas no estaba. Afortunadamente esto se acabó amigos, porque este evento sí que está bugueado, pero ahora ya está disponible, lo puedes ir a ver y puedes completar todas las tareas y conseguir ciertas recompensas. Lo peor es que los de Activision se hicieron como que no pasaba nada, no nos dieron ninguna compensación. Bro, mínimo una mítica, una legendaria, no estuvo algunos días o no sé, pero mínimo algo amigo. Ha salido un evento en la sección de eventos especiales que se llama En Pareja y Aplasta. Como estás viendo es un evento temático de Halloween con recompensas bastante buenas. Eso de recompensas bastante buenas fue sarcasmo, es una skin bastante simple de la QXR, no me llama la atención, aunque para conseguirla tampoco es complicado. Lo que debemos hacer es completar tareas y conseguir dulces para que de esta manera comencemos un desafío bastante interesante. Se trata de presionar el color que está en la parte de arriba, es un modo que mide tu destreza, ya que al principio suele ser fácil pero después se complica un poco más porque pide más presión. La verdad está divertido, aunque me hubiera gustado que traiga un modo infinito con barra de tiempo y un marcador para ver quién es el mejor.
Ya sabemos cuándo podría llegar a la serie de Halloween y se espera que llegue el 31 de octubre, aunque claro, para la global sería más o menos el 30, ya que siempre es un día antes. Creo que todo el mundo sabe cuál es esta serie, pero recuerda que en el juego ya no aparece, por lo que si regresa sería como una serie nueva. De reiniciarse llegarían giros gratis, los hitos también serían reiniciados, pero ojo, si tienes un arma entonces te darían 10 giros de golpe. En mi caso tengo la Maddox, pero si la serie no se reinicia entonces no te darían los 10 giros por cada arma legendaria que tengas. Una de las armas míticas que podría estar de regreso, aunque no se sabe exactamente para qué temporada sería, si sería para la 10 o antes, es la Hack 12 mítica. Un usuario preguntó si volvería la Hack 12 mítica y COD Mobile contestó que sí, muy posiblemente, que estés atento, así que sí amigos, esto lo confirma. Y aunque no dijeron fecha, al decir muy pronto, quiere decir que máximo sería en la temporada número 10, aunque eso sí, no se habló si también llegaría la Krieg 6 mítica. Esto lo comento porque la Hack 12 mítica junto con la Krieg 6 mítica comparten el camuflaje más caro de todo el juego, casi $600. Mi opinión es que no vale la pena, yo lo tengo y la verdad no lo uso porque está guapo y lo que quieras, pero es un simple camuflaje. Recientemente les comenté que esta temporada estuvo muy pero muy floja en cuanto a cajas fuertes, la verdad no hubo tantas interesantes, la más buena la hizo épica y también este personaje que es como militar. La temporada número 10 pinta para ser distinto, así que te recomiendo que guardes todos tus boletos, no importa cuál, pero guárdalos porque como estás viendo si vienen 5 cajas fuertes, entre ellas una caja fuerte de colaboración con chicas primera línea. En la anterior colaboración tuvimos una caja con 5 armas o 6 y en esta se espera que llegue otra similar, aunque de momento no tengo imágenes, pero claramente cuando tenga te las voy a compartir. Yo esto sinceramente creo que es lo mejor de la colaboración. Comenzó el reclutamiento del modo DMZ para la gente de la versión china y estará disponible hasta el 18 de noviembre. Así es amigos, la gente ya se puede registrar para jugar ese modo. Aquí puedes ver todos los beneficios, siéntete libre de pausar para leer a detalle, pero como estás viendo también darán míticas por tiempo limitado. La versión abrirá desde el 21 de noviembre hasta el 28 de noviembre. Entre ese tiempo la gente jugará y por supuesto compartirá todo lo que viene en ese modo. Por fin sabremos si merece la pena. Y nada más gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo lo más importante los haya informado. Comenta qué te ha parecido y qué opinas de estos temas. Me gustaría saber si están preparados para una actualización realmente grande o simplemente el espacio que tienen es demasiado limitado. Agradezco a la gente que se quedó hasta esta parte, pero sin nada más que decir o agregar, yo me despido y nos veremos hasta la próxima como siempre. Hasta otro próximo video.